bien, estimados colegas. Vamos a seguir viendo nuestros temas que quedaron pendientes. Tenemos bastante para ver hoy día y el tiempo, como siempre, nos va a quedar corto, ¿ok? Recordemos, ya habíamos visto lo que era, vamos a empezar desde acá. Ya habíamos visto lo que eran los reclutamientos, ¿no? Tanto el reclutamiento interno como el reclutamiento externo. Y vimos también, hasta acá habíamos visto, o sea, el reclutamiento, recuerden, reclutamiento interno cuando dentro de mi empresa busco mis candidatos y reclutamiento externo cuando busco mis candidatos fuera de mi empresa, ¿ok? ¿Y cómo atraigo los candidatos si es que son fuera de mi empresa, ¿no? Y también internos, ¿por qué no? ¿Cómo atraigo a mis candidatos? ¿Cómo convoco a la gente a que postule este puesto de trabajo? Puedo hacerlo mediante anuncios de trabajo en las diferentes bolsas y lo más importante, siempre tener mi convocatoria de puestos. ¿Qué es la convocatoria de puestos? Podríamos decir que es el copy page del perfil de puesto. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Recuerdan que cuando elaboramos nuestro perfil de puesto, redactamos todo lo que nosotros queríamos. ¿Ok? Redactamos todo lo que queríamos, qué profesión, qué área, cuánto tiempo de experiencia, todo. ¿No? La remuneración también pusimos también el horario de trabajo, las condiciones, ahí redactamos todo lo que nosotros queríamos poner. ¿Ok? Esa es la convocatoria que yo voy a poner. Voy a poner todos los requisitos que tiene que cumplir el postulante para que tenga la opción de poder trabajar en nuestra organización. Acá también tenemos un modelo de convocatoria. Y cuando ya tengo todos mis candidatos, ¿ok? Cuando ya tengo a todos mis candidatos, me toca hacer lo que es el proceso de selección. Es decir, voy a empezar a elegir qué candidato pasa y qué candidato no pasa. Y acá trabajamos por etapas. Acá vemos, ¿no? Ya nuestro tercer paso para nuestro proceso es la selección de personal. Y aquí nosotros vamos trabajando tenemos dos etapas para hacer la selección de personal. ¿Ok? ¿Cuáles son estas etapas para poder hacerlas? Tenemos primero la etapa en la que vamos a ir, por así decir, eligiendo qué se ve, pasa y qué no. Hasta ese momento, todos nuestros candidatos han tenido que presentar preferentemente su hoja de vida para poder postularnos o lo que conocemos como el currículum vitae. Han tenido que presentar todos esos documentos y ese es el primer filtro que tienen que pasar. ¿Qué currículum pasa a una siguiente etapa y cuáles no pasan? ¿Cómo yo tengo que seleccionar cuáles pasan y cuáles no? Con la comparación que tenemos la comparación que vamos a tener de ya está, de nuestra convocatoria o de nuestro perfil de puesto. Es decir, voy a agarrar mi perfil de puesto en una mano, los CVs en otra mano y voy a poner a ver, ¿no? ¿Cumple con los requisitos? ¿No cumple? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener candidatos que se van a postular aunque no cumplan con los requisitos. No supongamos, yo estoy pidiendo un asesor legal, supongamos. Y para este asesor legal yo requiero que este abogado sea colegiado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a necesitar que me firme documentos, voy a necesitar validez en su firma, por lo tanto tiene que estar colegiado, supongamos. ¿Ok? Van a haber candidatos que se van a postular, que me van a cumplir con ese requisito, pero también voy a tener muchos candidatos que no me van a cumplir con ese requisito. Y a esos candidatos, ¿ok? A esos candidatos, yo tengo que, por así decir, si es necesario para mi perfil de puesto, tengo que apartarlos, no pasan a una siguiente etapa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Siempre van a haber candidatos que no van a cumplir con el perfil, pero ¿cuál es el pensamiento del candidato? No cumplo con esta parte del perfil, pero igual me postulo por si acaso.
¿ok? Es por eso que tenemos que hacer bien la diferencia, hacer el análisis, ¿no? Ahora, es muy, por así decirles, es muy gráfico, ¿no? Decirles que vamos a agarrar con una mano el perfil de puesto y con otra el CV, ¿no? Eso es gráfico. ¿Por qué? Porque actualmente ya tenemos diferentes dashboards, tenemos cuadros de mando que nos ayudan a agilizar todo ese trabajo de manera virtual. Antes sí teníamos que hacerlo así. Antes sí teníamos que agarrar literalmente el perfil de puesto y revisar uno por uno los CVs, ¿no? En eso también asistía bastante el asistente de recursos humanos. Ahora, ¿no? El asistente de recursos humanos también se encarga de esa primera etapa de preselección, pero ya de una manera más automatizada. Después de que yo ya seleccioné los candidatos que cumplen con el perfil y los que no cumplen con el perfil, por lo general ahí se reduce bastante el número de candidatos. Si tengo 60 candidatos, por lo menos 40 de ellos no me van a cumplir con el perfil, ¿ok? Entonces ahí ya se reduce bastante. Es por eso que muchas veces cuando postulamos a un trabajo ni siquiera nos llaman para una entrevista, nada, es porque hemos sido descartados desde el inicio. Después de que yo tengo estos candidatos que ya han pasado a una segunda etapa, ya puedo empezar con lo que son las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se recomiendan, no? Primero, tenemos que recomendar la prueba psicológica y no recomendar. Se debería haber alguna normativa o algo que estipule que sea obligatorio aplicar pruebas psicológicas. Actualmente no lo hay, pero debería ser. ¿Por qué? Porque las pruebas psicológicas nos van a ayudar no solamente a medir las habilidades o destrezas que tenga el candidato, sino también a medir la personalidad que va a tener el candidato que va a ingresar. Y de eso también debe depender mucho la contratación. Hasta hace muy poquito tiempo, las pruebas psicológicas en el sector de selección de personal, las teníamos muy abandonadas. ¿Ok? Le estoy hablando hasta hace unos 10 años más o menos, las teníamos muy abandonadas, teníamos esa área muy abandonada. Actualmente hay muchas empresas que siguen teniendo esa área abandonada porque no le dan la importancia de vida. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque muchas veces aplican pruebas en esta parte de la selección, aplican pruebas porque sí, o porque se tiene que, o porque es costumbre aplicar, más no valoran la verdadera importancia que tienen ellas, ¿no? Por ejemplo, de repente yo tengo un candidato que es muy bueno, ¿ok? ¿En qué sentido? Que tiene la experiencia que yo estoy buscando, que tiene los conocimientos necesarios, ¿ok? De repente es muy bueno este candidato, pero al momento en el que yo agarro y perdón, de repente sus habilidades sociales o algún test de personalidad o algo, me doy cuenta que este candidato es conflictivo, ¿ok? Aunque es muy bueno, ¿no? Que ha desarrollado bastante como profesional, me doy cuenta que es conflictivo, que de repente es una persona impulsiva, una persona agresiva también de repente. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que yo no le tome ese interés a la prueba psicológica y contrate al trabajador porque es bueno, porque tiene porque tiene buena experiencia, porque tiene estudios. Qué es lo que puede pasar? Voy a ingresar a una persona que aparentemente es buena para el puesto, pero no se va a adaptar a mi clima. De repente va a ingresar y va a empezar a generar problemas, discusiones, peleas entre mis trabajadores que yo antes no tenía. Y voy a empezar a tener con ese candidato. Entonces, por ahí habré contratado un candidato que de repente es bueno en cuanto a funciones, pero el clima laboral de mi empresa se va a venir abajo, ¿ok? ¿Y qué es preferible? Es preferible que yo tenga una persona que sume a mi clima laboral, de repente no es tan bueno competitivamente, pero esa persona competitiva, yo puedo capacitar hasta volverlo competitivo. ¿Ok? Pero mi clima laboral va a estar bien. En cambio, una persona que competitivamente es muy bueno, pero que va a entrar y va a romper mi clima laboral, es muy difícil que yo pueda volver a tener un buen clima laboral. Y segundo, una persona yo le puedo capacitar para que aprenda sobre conocimientos, pero yo no puedo reeducar a una persona. Si ese es su carácter, si es la crianza que ha tenido, si es su personalidad, no importa cuánto lo capacite, yo no voy a poder corregir eso si la persona no quiere. Entonces, desde ahí parte la
la importancia de las pruebas psicológicas, ¿ok? Y como les decía, hasta hace algún tiempo teníamos muy abandonada esta área de de las pruebas psicológicas, ¿no? Aplicaban pruebas porque sí, por ejemplo, aplicaban esa prueba del hombre bajo la lluvia, por ejemplo, que estoy seguro que a muchos les han aplicado, ¿no? A ver si me confirman por el chat si es que en algún momento ustedes han aplicado o les han aplicado esa prueba de dibujar el hombre bajo la lluvia, ¿ok? Que es un test muy conocido, que no sea que el test no es malo, o sea, no significa que el test no sirve o es malo, el test ha sido muy bueno, pero ya tuvo su periodo de vida, ese test ya se jubiló hace muchísimos años, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha sido tan usado, reutilizado, que ya todos sabíamos la forma adecuada de cómo dibujar al hombre bajo la lluvia en ese test, ¿no? Entonces ya no se tenía validez. Y en las pruebas psicológicas, así como la psicología en general, se ha ido reinventando. Y ahora, ¿qué es lo que aplican para para la selección de personal? Ya se han ido un poquito más a las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas, ustedes van a estar en un proceso de selección y en algún momento de repente les han dado una prueba que parece de razonamiento verbal o de razonamiento matemático. Ustedes dirán, ah, mire, me están aplicando pruebas de razonamiento verbal, pruebas de razonamiento matemático. No, esos son los test psicométricos, en el que les ayuda a los psicólogos o al psicólogo que aplica para poder evaluar, para poder ver tus habilidades, ver tus competencias, todo ello, ¿no? Y las diversas pruebas de personalidad. En todo el proceso de selección, lo puede hacer el contador, el administrador, el abogado, ¿ok? El relacionista industrial de preferencia, el psicólogo también lo puede hacer. Pero específicamente en esta parte de la aplicación de pruebas psicológicas, sí se recomienda que lo haga el psicólogo. Sí se recomienda, aunque sea terciarizar esta parte para que sea aplicados por el psicólogo, por la importancia que les he explicado hace un momento. Pero yo no cuento con un psicólogo en mi empresa, ¿no? O no tengo pensado tener un psicólogo en mi empresa, puede ser una opción, ¿no? No tengo en mis planes de mi empresa o mi empresa no tiene dentro de su perfil contar con un psicólogo para hacer estas partes. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Muy bien, es muy sencillo. Si en esta parte no se puede contar con el psicólogo, tendríamos dos opciones. Una opción que es muchísimo más viable que la otra. Vamos a empezar por la opción que podría ser aceptable, pero tendríamos del 100% de validez que nos daría un psicólogo en la aplicación de esta prueba, tendríamos un 20%, un 15%, que no es mucho, pero es mejor que nada. ¿Ok? ¿Y cómo sería aplicar nosotros mismos las pruebas psicométricas? ¿Ok? Y las pruebas psicométricas tienen algo muy bueno, que ya tienen hojas de respuestas, ¿ok? Y que nosotros podríamos aplicar y con la hoja de respuesta evaluar. Y de acuerdo a esa evaluación que pongamos por puntos, por porcentaje, alguna idea nos va a dar. Por eso le digo, es un 15% de lo que el psicólogo nos daría. Pero eso es mejor que nada, ¿no? Y la segunda opción, que ya es mucho más viable, pero también tiene un costo de inversión, sería que nos podemos capacitar nosotros. ¿Cómo? Mi recomendación, ¿no? En el que si ustedes de repente, si son psicólogos a buena hora, pueden hacer todo este proceso ustedes solos, ¿ok? Si no son psicólogos para esta parte, yo les podría recomendar que se especialicen en una especialidad o en un diplomado de psicoterapia cognitivo-conductual, porque esas psicoterapias cognitivas conductuales nos permiten poder realizar y poder interpretar y tabular de manera adecuada los test psicológicos. Ok, ahí ya vamos a tener un poquito más un poquito no, bastante más experiencia para poder aplicar estos test. Y ya no estaríamos en un 15%, ya estaríamos por ahí un 80, 90% para nuestra interpretación.
Después de la prueba psicológica, ¿qué otra prueba se recomienda que debemos aplicar? Debemos también aplicar lo que son las pruebas de conocimientos, ¿ok? Lo que yo necesito que sepa mi candidato para ingresar a laborar, porque mi candidato me ha podido poner en su CV, yo sé hacer de todo, yo conozco esto, yo sé esto, yo domino este tema, y si yo me guío únicamente por lo que el candidato me dice, estoy corriendo un grave riesgo de poder fracasar en la contratación. Y es que este es el pensamiento del candidato muchas veces, ¿no? El, candi el candidato agarra y lee la convocatoria, ¿no? Vamos a poner acá el ejemplo. Acá está. El candidato agarra y lee la convocatoria, ¿no? Y dice, a ver, en las funciones, dice armado de legajos de personal ingresante. Ya todos sabemos lo que es el legajo, ya lo hemos visto. Entonces, de repente el candidato dice, no, yo no sé esto, ¿no? Alta y baja en el T-registro. No, yo no sé, yo no domino esto, pero voy a poner que sí domino, porque ya si agarro el trabajo, me capacito y aprendo, ¿no? Ese es el pensamiento del candidato muchas veces, que no domina las funciones, pero ante una entrevista algo nos va a decir que sí. ¿Para qué? Para obtener el puesto. Y cuando ya obtenga el puesto, ahí recién se va a preocupar a ver en qué puede aprender, qué es lo que puede hacer. Es el pensamiento del candidato muchas veces. Yo no puedo caer en eso, ¿ok? Yo no puedo arriesgarme. Entonces, la prueba de conocimientos es para ver que la persona que podría ingresar a mi organización tiene los conocimientos básicos o tiene una base sólida para poder ingresar para los puestos que yo estoy requiriendo, ¿ok? Para eso es las pruebas de conocimientos. Yo no me puedo confiar de lo que me diga mi candidato. Y la prueba también, la última prueba que es la prueba médica. Esta prueba médica, o la evaluación médica antes del ingreso a la organización, no es del todo, no significa de que algunos sectores sí y otros no. En realidad, todos los sectores para cualquier trabajo pueden aplicar una prueba médica antes del inicio de sus funciones, ¿ok? Pueden aplicar esta prueba médica. Todos en realidad pueden aplicar, pero es de manera obligatoria la aplicación de esta prueba médica para trabajos de riesgo. Para trabajos que van a ser de riesgo o de exposición, sí tiene que aplicarse esta prueba médica. ¿Y cuál sería la diferencia entre, supongamos, yo voy a aplicar una prueba médica para un trabajador que va a subir a minería y un asistente administrativo? Yo decido aplicar mi empresa, yo decido aplicar una prueba médica a ambos, a los dos. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre que yo le aplique a uno y al otro? La diferencia es qué tan determinante es la prueba para su contratación. En el caso del trabajador que va a subir a minería, si él no aprueba o no pasa esa prueba médica, no está apto para el puesto, por lo tanto no podría darle el puesto, ¿no? Sin embargo, el asistente administrativo, si es que no pasara esta prueba médica, ok, el asistente es para oficina. Entonces no habría mayor dificultad o mayor observación en que él pueda asumir el puesto con esta de repente pequeña afección que puede tener, porque en realidad ninguno de nosotros tenemos al 100% nuestra salud, siempre hay algo por ahí que está fallando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para ver la determinación. Tengo un trabajador con VIH, ¿ok? Un trabajador con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Entonces, este trabajador se postula para subir a una minera, que está a 4.500 metros. ¿Ok? Pasa su examen médico y su examen médico determina, ¿no? Su examen médico sale que el trabajador es cero positivo, que es portador de la enfermedad. ¿Ustedes creen de que, y bueno, mejor, vamos a aclarar esto, ¿yo? Es portador de la enfermedad y yo le niego el trabajo a este candidato, ¿ok? Este candidato que es cero positivo, le niego el trabajo por su condición. No va a poder subir a mina por su condición. ¿Ustedes creen que eso sería un acto de discriminación? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinamos? ¿Creen que sería un acto de discriminación si yo le niego al trabajador por este, por ser cero positivo?
A ver, por ahí nos dicen que totalmente, sí, sí. A ver, vamos, somos muchas personas en sala. A ver, vamos, ¿qué opinamos? Muy bien, la mayoría me dice que sí. Pues la respuesta es no, colegas. No sería un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque si este trabajador, por eso ponemos este ejemplo de la inmunodeficiencia humana, si este trabajador con inmunodeficiencia humana, ¿ok? ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Que tienen las defensas muy bajas, ¿ok? Que ellos tienen sus defensas muy bajas. Y estoy hablando de un trabajador que va a subir a minería, minera, donde las condiciones son extremas, donde el trabajo es extremo. Si yo a este trabajador que es cero positivo, no le doy el trabajo a pesar de su condición, estoy exponiendo su vida. Este trabajador sube de repente una minera que es altura, sube una afección, una bronquitis, se convierte en una neumonía y podría fallecer porque sus defensas son muy bajas. Entonces, en ese caso, no es discriminación. Por su propio estado de salud, él no podría subir a un trabajo que podría arriesgar su vida. ¿Ok? Diferente sería que yo tenga un trabajo para asesor legal acá en ciudad, que tenga un trabajo para asesor legal y que por ser cero positivo no le dé el trabajo como asesor legal, cuando su enfermedad o su condición no implica ningún problema, ningún impedimento para él como persona poder trabajar. Y si yo le niego el trabajo, ese trabajo, sí estaría incurriendo en una discriminación. Entonces, esa es la diferencia para la aplicación de la prueba médica. ¿Ok? Que para trabajos que son de riesgo inminente, condiciones extremas, todo ello, la prueba médica sí es determinante para que esta persona pase o no pase a una siguiente etapa. Pero esta prueba médica yo la aplico y no es relevante para el ejercicio de sus funciones, entonces no tiene que ser determinante. ¿Ok? Siempre tengamos eso en cuenta, colegas, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero un trabajador que sea por ejemplo, yo quiero un trabajador que suba de repente a minera también, ¿no? Que es para las funciones que en los que más se fija, oye, para construcción civil. Yo quiero un trabajador para construcción civil y tengo un trabajador que tiene la columna lesionada. ¿Puede darle el trabajo a ese trabajador que tiene la columna lesionada? Puedo, de que puedo, ¿no? Pero no tanto, y ojo, y estas condiciones del examen médico no van por el hecho de que afecte al trabajo, ¿no? De que afecte a la productividad de la empresa, no. Van orientadas hacia el hecho de que pongo en riesgo su vida, de que que este candidato pongo en riesgo su salud, pongo en riesgo su integridad, ¿ok? Para la determinación de estas pruebas médicas, no se miden desde el lado cómo se perjudica la empresa si contrata a esta persona, no. Se ve desde el lado cómo podríamos perjudicar a esta persona si le damos el trabajo, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos es que las evaluaciones médicas ayudan para que sea determinante la decisión si continúa en la empresa, no continúa, perdón, si ingresa en la empresa o si es que no ingresa. ¿Ok? Entonces las pruebas médicas, ahora también hay pruebas médicas de salida, ¿no? Cuando un trabajador ya va a salir, también se hacen pruebas médicas de salida. Pero eso es para los trabajadores que tienen riesgo inminente, ¿no? O que el trabajo es de riesgo, todo ello. Y después de las pruebas médicas, ya hemos aplicado prueba psicológica, prueba de conocimientos, pruebas médicas, ¿ok? Ahora sí yo paso a una parte muy importante de la selección de personal, que son las entrevistas de trabajo. ¿Ok? Las famosas entrevistas de trabajo. La entrevista de trabajo es una conversación casual que debo tener con mi candidato.
¿ok? Es conocer un poquito más allá de lo que ya conocí, porque hasta ese momento yo ya conozco bastante a mi candidato, ya conozco su perfil psicológico, sus habilidades, sus competencias, ya conozco ya sus conocimientos, mediante su CV ya sé qué ha estudiado, ya sé en qué empresas ha trabajado, ok, yo ya conozco bastante de mi candidato. La entrevista es como la cerecita del pastel, donde yo voy a terminar de conocer a la persona, todo ello. La entrevista no debe ser muy extensa, dependiendo del puesto de trabajo, ¿no? Si es para puestos directivos de confianza, ahí sí podría ser una entrevista más extensa. Para los puestos de trabajo ya no debería ser tan extensa, debería ser yo considero que una buena entrevista puede durar entre 15 y 20 minutos, ¿ok? Tampoco una entrevista rápido, flash, no sirve, ¿ok? Ahora, en esta entrevista tenemos que evitar caer en comentarios, en conversaciones redundantes, ¿no? Porque entra por ejemplo, mi candidato, ¿no? Yo ya sé en qué universidad estudió, yo ya sé cuál es su profesión, todo ello, pero ¿qué es lo que muchas personas hacen? A ver, háblame de ti. Cuéntame, a ver, ¿qué has estudiado? Cuando eso yo lo tengo en mi CV. Háblame de tu experiencia profesional. ¿En dónde has trabajado? Lo tengo en mi CV. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo minutos valiosos en información redundante. Y ese es el problema de las entrevistas, ¿no? Entro a hacer preguntas que no me aportan nada. Preguntas, por ejemplo, a ver, es una pregunta muy clásica que hacen en las entrevistas de trabajo, pero que no me aporta nada. Es la pregunta, ¿por qué saliste de tu último trabajo? ¿O por qué dejaste tu último trabajo, ¿no? Coméntame. Algunos pueden pensar, pero es que quieren saber, pues, Missy, es que cuáles son las condiciones, en qué situación ha dejado su empresa. Entonces, para determinar a ver si esta pregunta verdaderamente tiene validez en una entrevista o no, vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ¿ok? Ustedes van a ser mis entrevistadores y yo voy a ser su candidata. Para eso necesito que me participen todos, ¿ok? Para poder hacer una medición adecuada. Ustedes son mis entrevistadores y yo soy su candidata. Y ustedes me hacen esa pregunta, me dicen, Vania, ¿por qué dejaste tu último trabajo? Yo les voy a responder y ustedes me van a decir si me contratan en base a mi respuesta o no me contratan. Entonces, para eso, colegas, escuchamos todos y todos participamos. Empezamos el ejercicio. Ustedes me preguntan, Vania, ¿por qué dejaste tu último puesto de trabajo? Bueno, la verdad es que yo lo dejé porque ya la relación con mi jefe y con mis compañeros era fatal. La verdad es que a mí no me gustaba mucho la forma en cómo me hablaban, las funciones que me daban. Ya estábamos en constantes discusiones, peleas y ya la verdad es que yo ya no soporté. Entonces fue por eso que decidí salirme porque a mí no me gustaba la forma como me hablaba mi jefe. ¿Me contratan? No me contratan, colegas. No, por ahí ya tengo un no, tengo no me están contratando. A ver, ¿me contratan, no me contratan? No. Ya está, no es suficiente información. Muy bien, ahí Esther me contrató, ¿no? Ya está, va a depender de las siguientes evaluaciones, ¿ok? Enfoquémonos solamente si por las respuestas de mis preguntas me contratarían o no, solo por la respuesta. La mayoría no me contrata, algunos sí. Vamos entonces con otra respuesta, a ver si puedo convencer a los demás. Ok, Vania, nuevamente me hacen la misma pregunta. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Bueno, la verdad es que yo no quise dejarlo, pero me despidieron. Yo cometí un error en la empresa, fue un error, una infracción que yo cometí que no debía hacer y que a la empresa le costó, no tuvo pérdidas, hubieron por ahí algunos problemas y ese fue el motivo por el cual la empresa decidió retirarme de la empresa. ¿Me contratan o no me contratan? No, por algunos sí, otros no, unos sí, otros no, otros, por ahí estamos, ¿no? Sí, no, algunos dirían, quiero saber más el problema, ¿no? Quiero saber. Una cosa es que de repente te hayas equivocado en alguna función, que puede ser un error, y otra cosa es que hayas robado dinero, ¿no? Eso es un horror, por ejemplo, ¿no? Pero no me contratan todavía. Entonces vamos con una tercera respuesta, ¿ok? Miren, Vania, ¿por qué dejaste tu último centro de trabajo? Bueno, pues la verdad es que yo en ese centro de trabajo di todo lo que tenía que dar. Aprendí mucho, fueron años muy bonitos, pero sentí que ya di todo lo que tenía que dar y que ya era momento de salir.
¿no? Que estoy buscando crecimiento personal y profesional, entonces con mucha pena decidí salir y buscar otras opciones para seguir aprendiendo. ¿Me contratan o no me contratan? Muy bien, me contratan. Ahora sí, varios me contratan, ¿no? Muy bien, colegas. Pero eso es lo que nos pasa a muchos entrevistadores. Colegas, ustedes me están contratando porque les he dicho una respuesta que es políticamente correcta. Les he dicho una respuesta, la respuesta que ustedes querían escuchar, mas no les he dicho una verdad, por así decir, ¿no? Les he metido un floro bonito y me han contratado. Pero la verdad es que muchas personas, en su gran mayoría, dejan sus puestos de trabajo no con el espíritu de crecer o con el espíritu de salir, sino porque había algo que no les gustaba, algo que los hizo salir. No puede ser desde un mal clima laboral en el que salieron, puede ser desde que no se sentían valorados, remunerados y salieron, puede ser porque los despidieron o los invitaron a renunciar, puede ser por muchas razones, ¿ok? Entonces, si yo le pregunto a mi entrevistador esa pregunta, yo quiero escuchar la verdad, pero mi entrevistador, perdón, o mi candidato, no me va a decir la verdad cruda, completa. ¿Por qué? Porque sabe que si dice la verdad, puede ser el pie para que no lo contraten. Yo, por ejemplo, les he podido decir la verdad cuando les he dicho que me han despedido por un error. A la mayoría no me ha contratado por eso, me descartaron por eso, ¿no? Les he dicho la verdad de repente cuando he dicho que mi clima laboral era horrible, que la relación con mi jefe era horrible y por eso salí, la mayoría no me contrató. Pero cuando les he mentido diciéndoles que sí, que yo quiero salir porque estoy buscando crecer y lo otro, esa es una de las mentiras más grandes que nos dice el candidato en muchas ocasiones. No, entonces esa pregunta, colegas, no me va a aportar en nada en una entrevista. Con esa pregunta lo que yo voy a hacer es buscar que el candidato me meta un palabreo bonito, ¿ok? Que el candidato me mete un palabreo bonito y que yo le crea y listo, no, pero no voy a tener la verdad. Si yo quiero saber de verdad por qué situación salió mi trabajador de su anterior empresa, no le pregunto a mi candidato, llamo a las referencias que tiene en su CV, llamo a las empresas donde ha trabajado y ahí sí voy a poder saber la verdad sin necesidad de preguntarle al candidato, ¿no? Esas son preguntas que, por ejemplo, no me aportan en nada en las entrevistas de trabajo. Otra pregunta que también nos hacen y no me aportan es, por ejemplo, dime, ¿cuál consideras que es tu mayor defecto, no? ¿Y cuál es el mayor defecto que en todos los candidatos casi nos dicen? Es que soy muy perfeccionista. Ese no es un defecto de una persona, ¿ok? Pero ¿por qué dicen eso de soy muy perfeccionista? Porque no quieren decir los verdaderos defectos. Tu verdadero defecto puede ser que eres impuntual, que eres desorganizado, que eres desordenado. Esos pueden ser los verdaderos defectos. Pero si yo los digo, dan pie a que me puedan descartar del proceso. ¿Ok? Entonces, el candidato va a mentir mucho en ese tipo de preguntas. Yo no tengo que buscar que el candidato me mienta, tengo que conocer a mi candidato, ¿no? La entrevista es para eso, para conocer al candidato, no para ponerle la trampita para que se equivoque. También son lados equivocados de la entrevista. Y yo, ¿cómo hago para conocer mejor a mis candidatos? Yo ya tengo toda la información que necesito. Quiero saber sus defectos. Me voy a su prueba psicológica. Ahí me va a salir sus defectos. Quiero saber sus virtudes en su prueba psicológica. Quiero saber sus antecedentes en sus referencias. ¿Ok? Toda esa información ya la tengo. Yo tengo que enfocar mi entrevista hacia aspectos que me gustaría conocer más del trabajador. Por ejemplo, veo, ¿no? Que mi trabajador ha laborado no sé, en un colegio. Entonces le puedo preguntar, coméntame, estabas trabajando en este colegio, ¿sí? Coméntame la experiencia más bonita que hayas tenido en el colegio. Coméntame una experiencia en la que te sentiste frustrado y cómo resolviste esa situación, ¿no? Te pongo en la primera entrevista, podemos hacerlo así, te pongo esta situación. Tengo dos trabajadores que tienen un problema, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué políticas o qué ley o qué normativa aplicarías para solucionar el problema? ¿No? Así, conocer al candidato.
Poner a mi candidato en situaciones para ver cuál es su habilidad resolutiva, ¿ok? Todo ello. Para eso, muy bien, Roberto, exacto, entrevista por competencias. ¿Por qué? Porque si vamos a redundar en preguntas que yo ya tengo en la información, es una entrevista por gusto. Ok, es una entrevista por gusto. Ahora, en la entrevista también tenemos que evaluar bastante las formas de comunicación del trabajador. Y no me refiero tanto a la forma de hablar, de la expresión, ¿no? Sino también comunicación corporal, comunicación visual, posición en cómo se sienta, ¿no? El nivel de educación también, a ver si saluda, si tiene valores, ¿no? Si tiene honestidad. Hay muchas técnicas en las que podemos aplicar una entrevista adecuada, pero lo importante es no caer en la redundancia de información que yo ya cuento. La entrevista ya no es para validar o certificar información, es para complementar información. Y después de que yo ya tengo mi candidato, pasó las entrevistas, hasta aquí termina el concurso. Les dije, ¿no? En la sesión pasada que el proceso de reclutamiento y selección es un concurso en el que hay varios participantes, pero al final solo uno se lleva el premio, ¿no? Entonces, hasta acá termina el concurso. Con esto yo ya defino cuál de mis candidatos ganó el concurso. Y ese candidato ganador va a pasar a ser un trabajador. Pero ¿cuál es la transición para que este candidato ganador pase de ser candidato a trabajador? Es el contrato de trabajo. Llegó la hora de que este candidato firme su contrato de trabajo. En esta ocasión, colegas, el contrato de trabajo, este tema de contratos, vamos a tocarlo de una forma muy, pero muy superficial. ¿Por qué? Porque en nuestra siguiente sesión tenemos en nuestra quinta sesión vamos a profundizar en lo que es legislación laboral y ahí vamos a hablar del contrato de trabajo ya de manera profunda, ¿ok? Pero ¿cómo podemos definir el contrato de trabajo? Es el documento legal en el cual se formaliza la relación entre el empleador y el trabajador. Eso es el contrato de trabajo, un documento legal de formalización de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Tenemos muchos tipos de contrato, tenemos muchas modalidades de contrato, pero si hablamos de tipos de contrato, tenemos dos grandes grupos. Tenemos el contrato a plazo fijo y el contrato indeterminado. El contrato indeterminado es aquel que tiene una fecha de inicio, pero no tiene fecha de fin. Y el contrato a plazo fijo es aquel que tiene fecha de inicio y fecha de fin. ¿Ok? Y este contrato a plazo indeterminado tiene diferentes modalidades, ¿no? Acá vemos por obra y por labor, por servicio específico, por contrato temporal, ocasional, por suplencia, todo ello, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito acá en esta parte, vamos a hablar del contrato de periodo de prueba, que es el que se recomienda al momento en que ese trabajador va a iniciar su relación laboral. ¿Qué es el contrato de periodo de prueba? Es un contrato que puede tener una duración de hasta 3 meses. Si yo deseo hacerlo por menos tiempo, es totalmente aceptable, pero puedo hacerlo hasta 3 meses para un trabajador. Si es un trabajador de confianza, puedo extenderlo a 6 meses. Y si es un trabajador directivo, puedo extenderlo hasta 1 año. ¿Cuál es la diferencia de este contrato de trabajo a periodo de prueba de 3 meses, ok? Que en este periodo de prueba es eso, estoy probando a mi candidato, estoy probando si verdaderamente este candidato es útil o se desempeña bien en el puesto. ¿Qué quiere decir? Que este candidato que ahora es trabajador no significa que porque firmó el contrato ya tiene el puesto asegurado, el puesto ya es suyo, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este contrato a periodo de prueba nos indica que en cualquier momento de esos 3 meses, sin necesidad de que haya un previo aviso, en cualquier momento y sin alguna razón, pero sin alguna razón, sin más que razón, ¿no? Sin alguna evidencia que se pruebe o se compruebe, el empleador puede desistir del contrato de trabajo. Es decir, en este periodo de 3 meses, en cualquier momento puede venir el empleador y agradecerte por tus servicios y retirarte. Es válido, es totalmente válido dentro de este margen del contrato, del contrato ay, se me fue el nombre. ¿Cuál era el nombre, colega? Se me fue. Del contrato de periodo de prueba, ¿ok? Del contrato de periodo de prueba. Por ahí Roberto dice, el gerente escoge al seleccionado
objetivamente en base a los resultados. Claro, es que actualmente para hacer un manejo de todo lo que es este proceso de selección, no se hace ya solamente en el que este me gusta más que este, ¿no? Este candidato se veía más buena gente que este candidato, voy a contratar a este, no. Como les digo, actualmente ya hay dashboard, ya hay cuadros de mando donde yo desde el primer proceso de las entrevistas psicológicas de las pruebas psicológicas hasta las entrevistas, todo está haciendo mediante evaluaciones, todo está haciendo mediante puntuación y al final se supone que el candidato con la mejor puntuación es el que va a pasar. Todo es en base a puntuaciones, ya no es, antes hay algunas empresas que todavía lo trabajan así, no en base a corazonada, pero actualmente lo trabajamos todo en base a puntuaciones, a porcentajes más que todo. No, entonces, en este contrato de periodo de prueba de 3 meses que ese trabajador va a iniciar con este contrato, ¿ok? En cualquier momento se puede desistir la relación laboral. Después de estos 3 meses que pasen sin ninguna observación ni nada, ya el trabajador ya puede decir que el puesto de trabajo es suyo, ¿no? Que el puesto de trabajo es suyo. Muy bien, continuamos ahora, ¿no? ¿Y quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? ¿Ok? Pueden firmarlo cualquier persona que sea mayor de 18 años, pero que cualquier persona mayor de edad, ¿ok? Una persona menor de 18 años puede firmar su contrato si es que está legalmente emancipado. Si está legalmente emancipado, puede firmar su contrato. Si es mayor de 16 años y menor de 18 años y no está legalmente emancipado, puede firmar su contrato de trabajo si tiene autorización notarial de parte de su apoderado o de parte de su apoderado o de su tutor legal. En este caso podrían ser los padres, ¿no? Ellos son los apoderados. Es decir, el menor de edad que quiere firmar un contrato tiene que ir a la notaría con sus apoderados, sacar un permiso notarial de trabajo y con ese permiso notarial puede firmar un contrato de trabajo. Tengamos mucho cuidado si tenemos trabajadores menores de edad sin estos permisos notariales de sus apoderados. Podríamos caer hasta en una denuncia de explotación de menores de edad. ¿Ok? Entonces, si tenemos trabajadores menores de edad, es obligatorio contar con este documento, ¿ok? Y por último, los extranjeros también pueden firmar un contrato de trabajo siempre y cuando la legislación vigente lo permita. Actualmente, por ejemplo, en el Perú, ¿qué nos pide la legislación para que un trabajador extranjero pueda firmar un contrato de trabajo? Nos pide el permiso de trabajo temporal o permanente. ¿Ok? El permiso de trabajo temporal o permanente para que podamos firmar con el trabajador extranjero un contrato de trabajo. Y la contratación de personal puede ser de forma verbal o de forma escrita. El contrato de trabajo verbal existe, ¿ok? Existe. Pero hay que recordar algo, que el contrato verbal no tiene validez legal. Lo único que me va a tener validez legal es mi contrato escrito. Ese contrato escrito firmado por ambas partes es lo que va a tener validez legal. El contrato verbal no tiene validez legal, ¿no? Y a veces nos preguntan, nos dicen, ¿y si yo en el momento en el que estoy grabando mi contrato, grabo, ¿no? O grabo la voz o filmo el momento en el que estamos, en el que estamos acordando un contrato verbal, ¿tendré validez? No, no va a tener validez, aunque yo grabe la voz, ¿no? Diciendo te contrato, sí, el contrato verbal, genial, ¿no? Que yo tenga toda esa evidencia grabada, no va a tener validez legal. ¿Por qué? Porque lo que le da la validez legal a un documento es la firma. ¿Ok? La firma es lo que le da la validez legal a un documento. Entonces, si un documento verbal o una contratación verbal o un acuerdo verbal no va a tener una firma, por lo tanto, no va a tener validez legal. Entonces, siempre es indispensable eso, colegas, que tengamos por lo menos siempre por ahí, ¿no? Algún contratito escrito, no tiene que ser la gran cosa, no tiene que estar súper elaborado así, ¿no? Pero siempre es bueno contar con ese contrato para que nos puedan parar ante cualquier situación que se pueda dar. Y ahora vamos a ver, ¿no? Características del contrato en general. En esta parte la vamos a mencionar muy superficialmente porque en nuestra quinta sesión vamos a profundizar este tema.
¿Qué es lo que vamos a ver? Características del contrato. ¿Qué debe tener un contrato? Su título del contrato de trabajo, la identificación adecuada de las partes, ¿no? La parte empleadora, la parte trabajadora. Siempre recuerden que en la parte empleadora debe figurar la empresa con la que estamos firmando el contrato. El nombre de la empresa debidamente representada por, y ahí sí un nombre de una persona. Siempre recuerden eso. ¿Ok? Los términos y condiciones, describir las responsabilidades, es decir, mis funciones de trabajo, los detalles de mi sueldo, cuánto me van a pagar, cuándo me van a pagar, cómo va a ser la forma de pago, en efectivo, por cheques, por depósito a cuenta sueldo, y los términos de contrato específico. Y aquí hacemos un pequeño pare para explicar esta parte de los términos de contrato específico y les hago una pregunta a ustedes, colegas. Colegas, ¿yo podré estar en la planilla de 2 trabajos al mismo tiempo? Mejor dicho, ¿podré pertenecer a la planilla de 2 empresas? Es decir, trabajar para esas 2 empresas en planilla al mismo tiempo o no. A ver, ¿qué opinan ustedes? Por ahí tenemos un no, ahí tenemos un sí. ¿Qué opinan? A ver, sí es sí. A ver, vamos todos. ¿Qué opinamos, no? Creo que es ilegal, por ahí nos dicen. A ver, vamos todos a ver qué opinamos. A ver, a ver. Sí, muy bien, colegas. Sí se puede, colegas, ¿ok? Sí se puede. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se llama eso? Eso se llama, no necesariamente, Roberto, de medio tiempo cada uno, ¿ah? No necesariamente, pero eso se llama bigamia laboral. La bigamia laboral es totalmente aceptada siempre y cuando haya dos, o siempre y cuando no incurra en algo que pueda afectar a uno de mis trabajos, ¿no? Por ejemplo, si mis trabajos se cruzan en horarios, no puedo. ¿Ok? Tendría que tener un trabajo en un horario y otro trabajo en otro horario, ¿no? Por ejemplo, puedo tener mi trabajo a tiempo completo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Estoy a tiempo completo, pero si me voy a conseguir un trabajo que sea de 1 de la tarde a 7 de la noche, no puedo, ahí sí no, porque hay mezcla de horarios. Pues tengo mi trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿ok? Y tengo mi otro trabajo que es de 5:30 a 10 de la noche, sin ningún problema, puedo estar en ambas planillas. Eso se llama la bigamia laboral, mientras no haya cruce de horarios. Esa es una, si es que hay cruce de horarios, no puedo tenerlo. ¿Y cuál sería la otra razón por la cual no podría tener la bigamia laboral? Es si en el término, si es que en mi contrato hay un término de contrato específico. ¿A qué me refiero? Si es que en la empresa en la que trabajo, al momento de firmar mi contrato me dicen exclusividad laboral. Muy bien, Roberto, exclusividad laboral. Si mi empresa en mi contrato me pone exclusividad laboral, significa que quieren que trabaje únicamente para ellos. Y si yo firmo el contrato aceptando esa exclusividad laboral, ya no puedo trabajar en otro lado. ¿Ok? Tengo que trabajar únicamente para ellos. Y si yo, a pesar de que tengo mi término de contrato específico, que es la exclusividad laboral, me voy a trabajar a otra empresa, no me voy o me inscribo en la planilla de otra empresa, eso podría ser causal para disolver mi actual contrato de trabajo porque estoy incumpliendo en un término de mi contrato. Y acuérdense, incumplimiento del contrato de trabajo es causal de extinción de la relación laboral. ¿Ok? Entonces, si mi contrato de trabajo me ponen exclusividad laboral, significa que no puedo. Si es que no me ponen nada de exclusividad laboral, puedo trabajar para otra organización siempre y cuando no haya cruce de horarios. Y si estoy trabajando para otra organización, estaré en la obligación de informar a mi trabajo, ¿no? Que voy a trabajar en otro lado. Legalmente y normativamente no hay una obligación que me diga estás obligado a informar, pero moralmente y éticamente es lo correcto, que yo informe a mi otra empresa que estoy trabajando en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber mayor problema. Si no hay cruce de horarios, no hay ningún problema. ¿Ok? Y sí, claro que sí, puedes trabajar en los dos lados y por planilla en los dos lados. Puedes estar en la planilla de ambos, no te afecta en nada. ¿Ok? Ni tampoco te beneficia en nada.
¿ok? Puede estar en las dos planillas y no por estar en las dos planillas, por ejemplo, estoy en las dos planillas, voy a tener doble aportación a mi seguro social, ¿no? De parte de mi empresa A va a aportar a mi seguro social y mi empresa B va a aportar a mi seguro social, ¿ok? El seguro social va a tener la misma atención que siempre ha tenido conmigo. No significa que por tener doble aporte me van a dar un trato mejor, un trato preferencial, no. Es la misma atención que siempre he tenido. Al igual que para el aporte de mi AFP, por ejemplo, de mi fondo de pensión, aporto del sueldo de mi empresa A y aporto del sueldo de mi empresa B todos los meses. Así que sin ningún problema puedo pertenecer a dos empresas, siempre y cuando mi contrato de trabajo lo permita y no haya cruce de horarios. Y ahora vamos ya el último paso, casi, el último paso en realidad de la selección de personal, que es la inducción. Cuando ya el trabajador, o ya el ahora trabajador, ya firmó su contrato de trabajo, toca darle la inducción. Y en la inducción tenemos dos tipos de inducción. La inducción general y la inducción específica. La inducción general puede estar íntegramente a cargo del asistente de recursos humanos. Es donde el trabajador va a ingresar y le vamos a explicar términos generales de la empresa, ¿no? Y en esta inducción general se le da su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Le vamos a explicar acá, muy aparte de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo, le vamos a explicar las normativas, políticas, qué está permitido, qué no está permitido, horarios, ¿no? Beneficios que va a recibir, derechos del trabajador, deberes del trabajador, todo de forma general. En la inducción específica, eso ya está a cargo directamente del jefe inmediato del trabajador. ¿Por qué? Porque en esta inducción específica ya le van a indicar acerca de sus funciones, ¿no? Estas son tus funciones, esta es la forma en cómo se desarrollan, este es el orden que tenemos, este es el proceso estándar que manejamos, todo ello ya le van a explicar. Y la evaluación, ¿no? Que la evaluación ya se hace en la inducción general. ¿En qué casos tenemos que evaluar de la inducción general? Por ejemplo, cuando le hablamos de derechos, deberes de los trabajadores, políticas internas y seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que evaluar para asegurar aprendizaje, y la inducción específica que ya va más acorde a lo que considera su jefe inmediato, ¿no? De repente es una evaluación continua, una evaluación verbal, una evaluación visual, de acuerdo a lo que considere su jefe inmediato. Esta inducción es muy importante porque no solamente hay que acoger al trabajador para que conozca sus funciones, sus derechos y listo. Es hacerlo sentir bienvenido, es darle la bienvenida. Pero también al proceso de inducción lo conocemos como el onboarding, ¿no? O el abordaje, hacerlo sentir cómodo al trabajador, ¿no? Seguro de sí mismo y que no le queden dudas acerca de sus funciones, políticas y todo lo que tengan. Es decir, dejarle un panorama claro y bonito para que el trabajador inicie. Y después de la inducción ya tenemos el último paso, que es el seguimiento de personal. Hasta este momento del proceso, hasta la inducción, yo ya tengo a mi trabajo, yo ya tengo a mi candidato ganador ya que ahora es trabajador, pero yo todavía no voy a poder decir contraté a la persona perfecta, contraté a la persona ideal, ni siquiera voy a poder decir contraté al mejor candidato. ¿Cuándo yo voy a poder saber que si es que este candidato es o era el indicado para el puesto? En el seguimiento. Recién en el seguimiento yo voy a poder ver si esta persona era la adecuada para el puesto. Este seguimiento, ¿cuánto tiempo dura? Aproximadamente 3 meses. Los mismos 3 meses que tenemos en nuestro contrato de periodo de prueba. Hay que darle un mes al trabajador para que ingrese, para que se aclimate, para que se oriente, y el resto el resto de los 2 meses ya tienen que ver resultados, productividad y desempeño. ¿Qué pasa si ese trabajador me demuestra en el seguimiento que no era para el puesto? Que no era lo que decía, no era lo que esperábamos, no realiza las funciones que él dijo saber. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Renegamos, ¿no? Ese trabajador que no es que nos ha mentido, no renieguen contra el trabajador.
Si no es el trabajador que esperábamos, no es culpa de él, es porque nosotros nos hemos equivocado en alguna de estas partes. Basta que yo me equivoque en alguna de estas partes y no voy a contratar al trabajador ideal. De repente mi perfil de puesto que elaboré no es el correcto, de repente no hice un adecuado reclutamiento de candidatos, de repente me limité mucho a reclutar candidatos, mi proceso de selección, de repente en mi proceso de selección, no apliqué adecuadamente la prueba psicológica, no apliqué la prueba de conocimientos ideal, no hice una adecuada entrevista. De repente en mi contrato, las políticas de mi contrato fueron muy flexibles o fueron muy rígidas, no le hice de repente una adecuada inducción al trabajador. En algo he fallado para que el trabajador no rinda como se esperaba. Y en este punto del seguimiento yo tengo dos opciones. Una opción, o descarto al trabajador, elimino al trabajador, ¿ok? Y me pongo a hacer nuevamente la búsqueda desde cero, esta vez sin cometer errores, o a este trabajador que ya tengo, invierto en su capacitación hasta que llegue a ser el trabajador que yo necesito. Tengo esos dos caminos. Los dos caminos me van a costar. Definitivamente, si yo me equivoco en el proceso de selección, va a tener un costo, pero ya va a depender de la situación, del trabajador, no de la capacidad que tenga para ver qué decisión yo tomo. Pero si me equivoco en alguna de estas partes, lo voy a ver reflejado en el seguimiento, que ya no tenemos solución para eso, sí tenemos solución. O reinvierto nuevamente en iniciar desde cero mi proceso, o capacito a la persona que tengo ahí hasta que logre el nivel que yo necesito. ¿Ok? Son las dos opciones que tengo y todo esto, y acá se cierra todo nuestro ciclo de contratación, de reclutamiento y selección. Consulta, si el contrato dice 8 horas de trabajo y me obligan a trabajar 12 horas y si no lo hago me ponen una sanción económica, ¿está bien o me puedo quejar a SUNAFIL? Está mal, estimada Esther, y se puede quejar con todo derecho a la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque su contrato dice 8 horas de trabajo y lo permitido, la jornada laboral permitida son las 8 horas de trabajo. Si lo están excediendo a que usted trabaje 12 horas diarias, esas 12 horas ya se consideran horas extras. Y las horas extras son pagadas. Y las horas extras son pagadas y no son obligatorias. Nadie le puede obligar a trabajar horas extras. ¿Ok? Así, aunque la empresa le esté pagando adecuadamente sus horas extras, no pueden obligarla a trabajar horas extras si usted no desea. Entonces, por lo tanto, si usted trabaja sus 8 horas completas y no cumple con las otras 4 horas de trabajo, no está cometiendo ninguna infracción. Y si por el contrario la empresa, por no cumplir con esas horas, la sancionan económicamente, están incurriendo en una falta y tiene todas las de ganar si se queja ante la SUNAFIL. Muy bien, estimados, y justo vamos a ver, creo, eso ahora de lo que es la jornada laboral. No, vamos a ver ahorita lo que son nuestros regímenes laborales, que justo vamos a ver bastante ahí de lo que es la jornada laboral. Ok, permítanme un momentito, voy a abrir nuestro nuevo material de apoyo, el cual ustedes ya tienen, que la MIS ya nos lo ha enviado para poder continuar. Permítanme un momentito, por favor, está un poquito lenta mi computadora, pero en realidad ya está cargando. En un momentito van a poder visualizar. Y a partir de ahora, colegas, hasta que hemos tocado, les mencioné, ¿no? Que hasta que hemos mencionado la parte blanda de recursos humanos. Ahora vamos a tocar la parte dura de recursos humanos en adelante, que estamos hablando de legislación laboral. ¿Ok? De acá en adelante, lo que tocamos ya consideramos que es la parte dura de recursos humanos. ¿Ok? Y vamos a empezar por el concepto. ¿Qué es la legislación laboral? Tenemos dos palabras claves: legislación y laboral. Legislación que nos viene de leyes y laboral de trabajo. Entonces, ¿qué es la legislación laboral? Son las leyes que regulan el trabajo, y acá lo tenemos, ¿no? Es el conjunto de leyes y normas reguladoras de las relaciones de trabajo. La legislación laboral regula las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador.
¿ok? Que esté defendiendo y, primero, normatizando y defendiendo el cumplimiento de los derechos y deberes tanto de los trabajadores como los empleadores. ¿Qué quiere decir? El trabajador tiene sus derechos y tiene sus deberes y el empleador también tiene sus derechos y también tiene sus deberes y esta legislación se encarga de que se dé cumplimiento a ello y se respete. Y dentro de la legislación laboral tenemos dos ramas. Tenemos el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual nos habla del trabajador como individuo o como ser único, donde vamos a analizar los derechos de los trabajadores, los deberes, sus beneficios que les corresponde a cada uno de los trabajadores. Y cuando hablamos del colectivo, ya hablamos de esta área del derecho laboral que involucra cuestiones de la tutela de los derechos sindicales de los trabajadores. Es decir, que vamos a abordar al trabajador como grupo o como colectiva y a ese grupo y colectiva de trabajadores que se unifican para defender sus derechos se les conoce como el sindicato de trabajo. Se les conoce como el sindicato de trabajo y vamos a ver qué es un sindicato. Un sindicato es una organización o una asociación formada por un conjunto de personas que pueden trabajar en el mismo oficio, profesión o especialidad o que trabajan en la misma empresa, que se reúnen para la defensa de sus intereses comunes. Tenemos tipos de sindicato, ¿ok? ¿Cuáles son nuestros tipos de sindicato? Nosotros nos vamos a enfocar en uno de ellos. Pero ¿cuáles son nuestros tipos de sindicato? Tenemos, por ejemplo, vamos a mencionar, por mencionar, el sindicato de gremio, por ejemplo. ¿Cuál es el sindicato de gremio? El sindicato de gremio es aquel sindicato en los que se unen trabajadores que tienen o que está formado por personas que ejercen la misma profesión, oficio o especialidad, ¿no? Supongamos, ¿ok? Vamos a suponer, tenemos los trabajadores, ya, cajeros de los hipermercados Totus, ¿ok? De los cajeros de hipermercados Totus, Plaza Vea y Wong. Son todos los que ejercen la caja, ¿ok? Todos ellos van a formar su sindicato en base a que aquellos se llamarán, ¿no? Sindicato de cajeros de hipermercados. ¿Por qué ellos pueden formar un sindicato? Porque aunque no laboren en la misma empresa, ejercen el mismo oficio. Entonces, ellos pueden crear su sindicato de gremio, ¿no? Y entonces, por eso, por ejemplo, hemos visto, ¿no? El sindicato de gremios de docentes. Todos los profesores de educación básica tienen su sindicato de gremio porque aunque no laboran bajo la misma empresa, todos ejercen el mismo oficio. ¿Ok? También tenemos el sindicato por profesión, ¿no? Imagine, por ejemplo, los abogados del Perú. Todos los abogados, se juntan y ¿qué dicen? Vamos a formar el sindicato de abogados del Perú, más allá de en qué empresa trabajes o si es que no estás trabajando, no lo sé, pero eres parte del sindicato de abogados del Perú. ¿Por qué? Porque eres abogado. ¿Cuál es la diferencia entre estos sindicatos de profesión y de gremio? No, que de profesión indica que tienen que tener una profesión específica, haber estudiado o todos derecho, o todos medicina, o todos psicología para poder formar ese sindicato. En cambio, en el sindicato de gremio, basta con que ejerzan todos el mismo oficio, más no es necesario que tengan la misma profesión. Ven este ejemplo de los cajeros Totus. De repente algún cajero estudió finanzas, otro cajero estudió administración, otro cajero estudió ingeniería de sistemas. ¿Ok? Pero al final, aunque tienen diferentes profesiones, si los tres ejercen el mismo oficio, pueden formar su sindicato. Tenemos también el sindicato de empresa, ¿ok? Que es en el que nos vamos a guiar. Que este sindicato de empresas son los trabajadores que laboran dentro de la misma empresa y se unen y forman su sindicato, que es en el que nos vamos a basar, que es el que nos interesa, que es el sindicato de empresas. ¿Y cuál es la función del sindicato? Es muy simple: proteger y defender los derechos de los trabajadores. Esa es la finalidad de un sindicato de trabajadores, proteger y defender sus derechos.
¿ok? Debiendo respetar, debiendo representar en un ámbito laboral conflictos, controversias, reclamaciones que puedan haber. ¿Y contra quién defienden los sindicatos estos derechos de sus trabajadores? Contra cualquier entidad que los vulnere. El sindicato no únicamente tiene que relacionarse con la parte empleadora, ¿no? Es ante cualquier entidad que los vulnere, que puede ser su empleador, puede ser otra institución, puede ser el Estado, puede ser un ministerio, pero ante cualquier otra institución que vulnere sus derechos. No es exclusivo para negociar con el empleador. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que una empresa necesita para constituir un sindicato? Primero, un sindicato tiene que estar formado por mínimo, 20 personas, ¿ok? Mínimo el sindicato de empresa tiene que tener mínimo 20 integrantes. ¿Qué quiere decir? Que si mi empresa no tiene por lo menos 20 trabajadores y que estos 20 trabajadores estén dispuestos a sindicalizarse, no va a poder formar una empresa, ¿ok? No va a poder formar, un sindicato. Si una empresa tiene 19 trabajadores, no va a poder formar un sindicato. Por lo tanto, las microempresas no están aptas para formar sindicatos, porque las microempresas solo tienen hasta máximo 9 trabajadores. ¿Qué más? Para poder formar un sindicato, el proceso, ¿cómo es? El proceso es que se juntan los trabajadores, se convoca una asamblea, se junta y se elige una junta directiva. ¿Cuál es la conformación de una junta directiva como mínimo? ¿Ok? Las juntas directivas son amplias en los sindicatos, pero si de repente es un sindicato pequeñito que recién va a iniciar, como mínimo tiene que tener un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Mínimo tiene que tener esos sindicatos. ¿Ok? Hay sindicatos que llegan a tener hasta 15, 12 miembros en sus juntas directivas, pero mínimamente ellos elaboran un estatuto. Un estatuto es como el reglamento interno del sindicato. Y ese estatuto que ellos elaboran lo llevan al Ministerio de Trabajo para inscribir su sindicato y el Ministerio de Trabajo aprueba la inscripción de su sindicato. Ese es el proceso. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las empresas que tienen menos de 20 trabajadores? Se quedan sin representación de ¿Se quedan sin representación en sus trabajos? No. Si bien es cierto, no van a poder constituir un sindicato, tienen la opción de que pueden elegir 2 delegados de trabajo, ¿ok? Y que estos 2 delegados de trabajo los van a poder representar ante 2 instituciones, ante su propia empresa, ante la parte empleadora de su propia empresa y ante el Ministerio de Trabajo con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato. Pero el sindicato puede defender a sus trabajadores ante cualquier entidad. Los delegados solo pueden defender a sus trabajadores ante 2 entidades, la parte empleadora de la misma empresa y el Ministerio de Trabajo. Otra diferencia que hay con los sindicatos y con los delegados. El sindicato no puede, el sindicato pide a los trabajadores un aporte económico mensual, lo que se conoce como la cuota sindical. Esta cuota sindical varía el monto dependiendo de lo que establece el sindicato. Hay sindicatos que ponen 5 soles, 10 soles, 15 soles, 50 soles, como también hay sindicatos que no establecen un monto fijo, sino que ponen el 1% de tu sueldo, el 3% de tu sueldo, el 5% de tu sueldo, ¿no? Que ya van a ver ahí, ya van a ver aportes variables. Pero el sindicato puede pedir su cuota sindical y en recursos humanos nos encargamos de esta cuota sindical. ¿No? Sindicato trae la lista de sus afiliados y nosotros hacemos el descuento a los sindicatos, a los trabajadores, les hacemos ese descuento y ese dinero se deriva a la cuenta del sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato, recuerden, él es autónomo en su existencia, ¿ok? El sindicato no depende de un presupuesto que le otorga la empresa, no. El sindicato es completamente autónomo en sus funciones, por lo tanto tiene que tener su propia solvencia económica que es mediante la cuota sindical. En los delegados de trabajo no pueden pedir cuota sindical porque no son un sindicato de trabajo. Estas son algunas diferencias, ¿no? Vamos a ver, afiliación de los trabajadores. ¿Cómo se pueden afiliar los trabajadores a un sindicato?
¿O cuáles son los requisitos? Para que yo me afilie a un sindicato, mis requisitos son: uno, tengo que ser trabajador de la empresa, y cuando me hablan de ser trabajador de la empresa significa que tengo que estar en planilla de mi empresa. Si yo trabajo en una empresa fuera de la planilla, no me puedo sindicalizar, más allá de mi tipo de contratación. ¿Ok? Si yo soy trabajador a tiempo completo o part-time, me puedo sindicalizar sin ningún problema, ¿ok? Si soy trabajador, si soy un trabajador que, por ejemplo, soy un trabajador que estoy por recibo por honorarios, por ejemplo, ¿ok? ¿Me puedo sindicalizar? Sí, sí te puedes sindicalizar. No, perdón, no te puedes sindicalizar si estás por recibo por honorarios. No, hasta hace unos años, creo que hasta el año pasado, la legislación, como que no les permitía a los part-time sindicalizarse, pero desde el año pasado, sí, desde el año pasado más o menos, ya se cambió con esa exclusividad, y sí pueden los part-time sí se pueden sindicalizar. Los directivos del sindicato ganan un sueldo por estar sindicalizados. Eso depende del estatuto. ¿Ok? Hay veces, cuando se forma un sindicato, hay veces en los que en el estatuto establecen una remuneración simbólica para los directivos. Si es que está en el estatuto, se puede hacer. Recuerden que cuando se forma el estatuto o hay alguna variación del estatuto, es con votación de todos los integrantes del sindicato, como elecciones. ¿Ok? Pero si es que no se establece en el estatuto, en realidad no correspondería. ¿Ok? Porque son aportes de los trabajadores para la misma existencia. No correspondería, pero en realidad lo ideal es que sí los directivos puedan asumir una remuneración, porque ellos están llevando las riendas de una asociación, prácticamente de una subempresa, de una institución, y hacerlo ad honorem es desgastante. Pero acá también vamos a ver una cosa de los sindicatos de trabajo, que los directivos dentro de la empresa solo los directivos dentro de la empresa tienen el derecho a las horas sindicales. ¿Qué quiere decir? Que el empleador, dentro de las horas de trabajo del trabajador, perdón, tiene que destinar algunas horas para que el trabajador pueda hacer las labores de su sindicato. Es decir, que estos sindicatos, los directivos de los sindicatos, tienen tiempo para coordinaciones sindicales dentro de sus 8 horas de trabajo. Entonces ahí también entra un poquito la discrepancia de merecen o no merecen sueldo, porque están recibiendo el sueldo de la empresa y están ocupando horas de sus 8 horas laborales para el sindicato. Ahí entra, pero depende mucho del estatuto, de lo que establezca el estatuto. ¿Qué más? No formar parte de personal de dirección o desempeñar cargos de confianza del empleador. ¿Ok? Los personales directivos y de confianza, ellos no deberían sindicalizarse. ¿Por qué? Porque cuando el sindicato quiera hacer alguna negociación con la parte empleadora, va a tratar directamente con estos trabajadores, con los de dirección y los de confianza. Entonces, esta parte empleadora no puede ser juez y parte, por lo tanto, ellos no deberían sindicalizarse, salvo que el estatuto lo permita. Si el estatuto del sindicato dice no nos hacemos problemas en que ellos se sindicalicen, perfecto, se pueden sindicalizar. Y lo último, solo puedo afiliarme a un sindicato de mi empresa. Si mi empresa tiene el sindicato A y tiene el sindicato B, únicamente o estoy en el sindicato A o estoy en el sindicato B, o si es que yo quiero, no estoy en ningún sindicato. Nadie me obliga que sí o sí me tengo que sindicalizar, ¿ok? Sindicalizarme es totalmente de libre albedrío. Yo elijo si quiero o no quiero, no me pueden obligar. Pero si decido hacerlo, o estoy en el A o estoy en el B. No puedo estar en los dos. Ahora, hay alguna pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Y nos dicen, supongamos que yo soy un trabajador que no estoy sindicalizado y la empresa comete un abuso contra mí. ¿Podré acudir al sindicato para que el sindicato me ayude a resolver mi problema? Tú puedes acudir al sindicato, pero el sindicato está en su libertad de decirte si te ayudo o no te ayudo, porque el sindicato está hecho para defender los derechos de sus sindicalizados. Sobrevive gracias a los aportes de sus sindicalizados. Entonces, si el sindicato te dice, lo siento, pero no estás sindicalizado, no puedo hacer nada por ti,
no está cometiendo ningún abuso contigo el sindicato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está sindicalizado. Ahora, hay sindicatos que dicen, sí, ¿qué ha pasado? Coméntame, listo, sindicalízate y yo te ayudo. ¿Ok? Y ayudan a resolver el problema, ¿no? ¿Para qué el sindicato muchas veces, por qué hace eso? Para evitar que esta acción pueda repercutir sobre otros trabajadores sindicalizados, como acción preventiva, ¿no? Pero si yo no estoy sindicalizado, no puedo exigirle nada al sindicato. Asimismo, los sindicatos de trabajo, cuando negocian beneficios con los empleadores, estos beneficios van a gozar únicamente los trabajadores sindicalizados. Supongamos, el sindicato va y empieza a luchar por un aumento de sueldo y la parte empleadora dice, ya, les voy a dar su aumento de sueldo. Este aumento de sueldo va a ir dirigido únicamente para los trabajadores sindicalizados. Para los que no están sindicalizados, no. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones que tenemos para poder sindicalizarme. Muy bien, vamos a ver, por acá creo que tenemos creo que por acá tenemos alguna pregunta, a ver, ¿cuánto? A ver, ay, no leo. A ver qué nos dicen por acá. ¿Cuánto tiempo tengo que elaborar mínimo para poder para poder sindicalizarme, ¿no? Listo. Eso también va a depender mucho del estatuto, del estatuto que diga el sindicato, ¿ok? Va a depender mucho también eso de lo que diga el sindicato. Pero, por lo general, tú te puedes sindicalizar si quieres desde el primer día de trabajo. ¿No? Si es que el sindicato te recibe, te acepta. Los sindicatos, por lo general, ¿qué hacen? Esperan que por lo menos tengas, para poder aprobar en su estatuto, esperan que por lo menos, cumplas un mes, 2 meses, que conozcas bien la organización para que te puedas sindicalizar o que te sientas cómodo, pero en realidad depende del estatuto. Si el estatuto establece que cualquier trabajador se puede sindicalizar en cualquier momento, desde tu primer día tú puedes ir al sindicato y te puedes sindicalizar. Ok, vamos a ver. ¿Y cuánto tiempo mínimo debo estar sindicalizado para contar allá con la protección por parte del sindicato? Desde el primer día en que te unes, tú ya cuentas con la protección del sindicato. Desde el primer día que te unes y empiezas a hacer tu aporte al sindicato, tú ya cuentas con la protección. Ok, ya cuentas con esa protección. No es como un seguro de vida en el que tengo que aportar para asegurar, no. Tú desde que estás sindicalizado, aceptas el estatuto que tiene el sindicato, tú ya cuentas con la protección del sindicato de trabajo. Y acá tenemos un caso, más que caso práctico, es un ejemplo, ¿no? De cómo funcionan los sindicatos, ya que lamentablemente el sindicato se ha hecho una mala fama, ¿no? Sobre todo los sindicatos del sector público. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos sindicatos los han llevado por una rama política, que nada tiene que ver el sindicato con ellos. No se han hecho una mala fama, hay directivos que han malversado fondos de su sindicato y que han perdido bastante credibilidad los sindicatos, bastante credibilidad, ¿no? Pero vamos a ver este ejemplo práctico que alienta a cuál es la verdadera función de un sindicato. Y si ustedes ven la imagen, todos los que somos de Perú por lo menos, recordaremos este accidente, ¿no? En el que lamentablemente un avión colisionó con un camioncito de bomberos. Bueno, hubo una colisión entre ellos, dejando como producto muchas pérdidas económicas, pérdidas millonarias y lo más importante, la pérdida de 3 bomberos, ¿no? 2 que fallecieron en el acto y uno tercero que ha fallecido hace un par de semanas o meses. Entonces, vamos a ver este ejemplo vamos a ver este ejemplo. ¿Qué tiene que ver este accidente con los sindicatos de trabajo? De repente muchos se preguntan. Les comento. Cuando se dio este accidente, vino la de Pincri de Callao y procedió con la detención inmediata de los 2 pilotos de la TAM. Es decir, los arrestaron, se los llevaron detenidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque según la de Pincri tenían que dar su declaración en ese momento, pero ellos su declaración no la iban a dar en libertad, lo iban a dar en calidad de detenidos, ante lo cual eso vulneraba totalmente los derechos de estos pilotos. ¿Por qué? Primero que nada, ellos habían sufrido un accidente,
correspondía que primero que nada, antes de cualquier declaración o de llevarlos detenidos, todo ello, ellos tenían que pasar por una evaluación médica. Habían sufrido un accidente, podían estar en shock incluso, ¿no? Pero se saltaron estos derechos humanos que ellos tenían. ¿Y quiénes fueron los primeros en saltar ante esta situación, ¿no? En reclamar ante esta situación? No fue la parte empleadora de la TAM ni las administradoras del aeropuerto. Los primeros que salieron a reclamar en la defensa de sus trabajadores fue el sindicato de pilotos de la TAM, que dicho sea de paso en el Perú y en Latinoamérica en general, uno de los sindicatos de trabajadores más grandes que tenemos son de la empresa LATAM. Entonces, ellos fueron los primeros que saltaron en defensa de sus trabajadores, indicando de que lo que se estaba haciendo era un atropello a sus derechos, porque primero que nada, ellos se estaba saltando su derecho de recibir atención médica y psicológica después del accidente. Segundo, que la de Pinkri, al decidir arrestarlos o llevarlos en calidad de detenidos, estaba dando a entender a la opinión pública que ellos habían sido los responsables del accidente cuando aún no había ninguna investigación, por lo que esta acción era muy prematura, era un arresto prematuro que también estaba dañando la imagen, el buen nombre y el profesionalismo de estos pilotos de avión. No, fue su sindicato de trabajo los que presentaron su queja ante la de Pinkri. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Al no ser escuchados por la de Pinkri, este sindicato de pilotos de la TAM emitió un comunicado que también lo elevó a la IFALPA. ¿Qué es la IFALPA? Es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Comerciales. Es como que el sindicato de sindicatos, algo así, ya a nivel internacional, la cual les dio todo su respaldo y apoyo. Y ya al haber tanta presión social y mediática por parte del sindicato de trabajadores de la TAM, es que el Poder Judicial ordena de manera inmediata a la de Pinkri que libere a los pilotos, lo cual su sindicato afuera esperó hasta la liberación, los llevaron hasta su casa, la junta directiva los llevaron hasta sus casas y se quedaron ahí hasta asegurar de que no se vulneren más derechos de sus trabajadores, porque esto es lo que hace un sindicato. El sindicato eso es lo que hace, proteger a sus trabajadores ante cualquier ante cualquier entidad que vulnere sus derechos. Ese es el verdadero significado de un sindicato de trabajo, ¿ok? Como les decía, lamentablemente el sindicato ha perdido bastante credibilidad, ¿ok? El sindicato ha perdido mucha credibilidad, el sindicato se ha visto envueltos en muchas polémicas, sobre todo en el sector público, por temas políticos, pero eso no es un sindicato, ¿ok? No se hagan una mala fama del nombre sindicato. El sindicato es bueno, ¿ok? El sindicato es recomendado, protege a los trabajadores, es una asociación que defiende los derechos. Eso es el verdadero significado de un sindicato, más allá de que hayan organizaciones que hayan malversado totalmente la finalidad de estos, todavía hay sindicatos buenos en el Perú y quitémonos esa idea de que el sindicato es la organización encargada de pelearse con el empleador, porque cuando mencionamos la palabra sindicato, automáticamente se nos viene a la cabeza, a la mente, huelga, ¿no? Automáticamente sindicato igual a huelga, no es así. En realidad son muy pocas las empresas que tienen problemas fuertes o graves con sus sindicatos, ¿ok? La mayoría de empresas negocian bien con sus sindicatos, tienen buenos acuerdos, tienen buenas políticas, tienen una buena negociación y como nos vamos a quedar en ese tema porque no nos va a alcanzar el tiempo para poder ver lo que van a hacer lo que son los regímenes laborales, que son un tema un poquito más extenso, vamos a concluir con esta parte del sindicato. El sindicato, vamos a explicar rápidamente cómo es el proceso de negociación con el sindicato. El sindicato empieza a redactar un pliego. Este pliego puede ser de reclamo o de peticiones.
En caso de que el sindicato sienta que se están vulnerando sus derechos, podrá hacer un pliego de reclamos. En caso de que el sindicato quiera mayores beneficios o quiera algún beneficio adicional, ok, puede hacer un pliego de peticiones. Una vez redactado este pliego, el sindicato hará llegar a la parte empleadora mediante recursos humanos y hará llegar a la parte empleadora el pliego de reclamos o de peticiones. ¿Ok? Y una vez que la parte empleadora recibe este pliego, empieza lo que es la negociación colectiva, donde representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores, en este caso la directiva del sindicato, se reúnen para negociar. ¿Quiénes son los representantes de los empleadores? El gerente o el representante legal, y dentro de ellos también tiene que estar el gerente, el jefe o el encargado de recursos humanos. Él es parte de la parte empleadora. Empieza la negociación colectiva. En la negociación colectiva se van a tratar bastantes temas, se va a tratar de negociar, se quiere llegar a lo que es ganar, ganar. Si la negociación no llega a buen puerto, si la negociación no pueden llegar a una conciliación, ahí se acude a lo que es el arbitraje. ¿Ok? Que el arbitraje, pues, es una tercera persona, una tercera figura que va a tratar de dar propuestas de solución para llegar a esta negociación. Cuando la negociación llega a un acuerdo en común, ahí viene lo que es formalizar los acuerdos, ¿no? Colocar en un acta todos los acuerdos que se hayan establecido, y esa acta donde se colocan todos los acuerdos y firman todas las personas presentes para dar fe del cumplimiento de esa acta, se le llama el convenio colectivo. Ese convenio colectivo es un documento de validez legal. Se tiene que ir a una notaría, ¿ok? Para que el notario lo certifique, y de preferencia presentar al Ministerio de Trabajo ese convenio colectivo para asegurar su cumplimiento por ambas partes, tanto por los trabajadores sindicalizados, por la empresa. El convenio colectivo es una Biblia que se tiene que dar cumplimiento a lo acordado. Ese es el precio, y como les digo, la mayoría de empresas llegan a buen convenio con sus trabajadores. Son muy pocas las que no llegan a un convenio, en especial las del sector público. Son muy pocas, son las que no suelen llegar a un convenio, pero en el sector privado la gran mayoría tiene más que acuerdo, tiene una buena relación con sus sindicatos. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, que hemos tocado bastantes, pero bastantes temas, y yo le voy a dar pase a nuestra coordinadora, que tiene